¿Cuántas veces hemos ido a una consulta veterinaria y no sabemos realmente qué es lo que debe de revisar el veterinario? ¿O nos ha dado pena preguntarle al veterinario qué es lo que le va a hacer a nuestra mascota? Lo que busco con este video tan corto es explicarle a ustedes como propietarios qué es lo que hacemos nosotros los veterinarios en la consulta. Si es la primera vez que nos visitan, nuestra obligación es tomar una reseña. Una reseña lo que contiene es la información básica del paciente. Su nombre, su especie, su raza, su edad, su peso y todas otras características que lo complementen. Aparte, se deberá de tomar la información del propietario y del lugar en donde se vive, como su nombre, su ubicación y algunos datos de contacto. Posterior a esto, lo que se toma es lo que conocemos como anamnesis. La anamnesis es la historia clínica del paciente, anterior al problema que nos aqueja por el que vamos con el veterinario, y la anamnesis más pronta, que es la de la situación que nos está llevando a consulta. En esta anamnesis, los antecedentes que se deben de tomar en cuenta es, por ejemplo, esquemas de vacunación, de desparasitación, con qué animales convive, su dieta, o por ejemplo características previas como cirugías, anestesias o enfermedades que hayan requerido tratamiento. Una vez teniendo esa información, procedemos a preguntarle al propietario qué es lo que les lleva a consulta, tomando en consideración el por qué, cuánto tiempo y cómo ha estado evolucionando esa condición para tener un panorama más amplio de lo que sucede. Una vez platicado todo esto con el propietario, procedemos a hacer el examen físico general, que como su nombre lo dice, es un examen físico muy general de lo que tiene nuestra mascota, empezando por su peso, su condición corporal, el estado de sus mucosas, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el pulso, los sonidos cardíacos y respiratorios, que es muy diferente a las frecuencias. Ahí lo que nosotros buscamos es qué tipo de patrón de sonido escuchamos al momento de revisarlos. Posterior a eso debemos de definir el estado mental del paciente, sus reflejos de glutorio, de oxígeno, de amenaza, entre otros. Posterior a eso podemos revisar otros parámetros constantes como es la temperatura, así como procesos inflamatorios o dolorosos que los vamos a detectar a la palpación de diversas zonas del paciente. Una vez teniendo esta información básica del examen físico, ahora debemos de generar el examen físico orientado a problemas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a consulta por un problema de la vista, de la piel, de la respiración, del corazón o de alguna otra alteración, nuestro deber es hacer ahora un examen físico específico de la zona que le está quejando al paciente. Esto quiere decir que dependiendo del lugar en donde tengamos nosotros un problema, serán las pruebas que se le realizarán al paciente. No es lo mismo evaluar un problema de la piel que evaluar un proceso neurológico, por ejemplo. Ahora sí, una vez que terminamos de hablar con el propietario y una vez que terminamos de revisar al paciente, debemos de tener nuestras conclusiones. Teniendo las conclusiones, haremos una lista de los problemas de las alteraciones que tiene su mascota. Dependiendo de dichas alteraciones, vamos a tener un diagnóstico presuntivo y vamos a tener diagnósticos diferenciales. El presuntivo, como su nombre lo dice, es el que se presume que es la enfermedad que padece su mascota. Y los diferenciales son algunos diagnósticos de apoyo que podemos tener en un dado caso que no funcionen los tratamientos iniciales. Posterior a esto, el veterinario, de ser necesario, puede sugerir algunas pruebas complementarias. ¿Qué quiere decir esto? En la consulta de primer contacto hay algunos estudios que no se pueden hacer, aunque nosotros quisiéramos, porque llevan algún tiempo o son algunas pruebas en específicas. Dichas pruebas pueden ser de laboratorio, ya sean sanguíneos, cultivos o algunos otros tipos de muestreos, o de gabinete, lo que quiere decir que pueden ser rayos X o ultrasonido. El fin de dichas pruebas es dar un diagnóstico mucho más completo. Teniendo los resultados de dichas pruebas de haber sido necesarias, diremos que tenemos un diagnóstico definitivo. Teniendo este diagnóstico definitivo, debemos de tomar las consideraciones y el plan a seguir. En el caso de que la enfermedad sea contagiosa, debemos de tomar las medidas preliminares y preventivas para que no se disemine dicha enfermedad. En este paso debemos de considerar otras mascotas en casa y también nosotros mismos como propietarios. Una vez hecho esto, debemos hablar sobre los pronósticos y las evoluciones de la probable enfermedad que estamos hablando. No es lo mismo tratar un problema menor que tratar una enfermedad que sabemos que su evolución va a ser mucho más aquejante y demandante. Teniendo en cuenta esto, bueno, pues vamos a proceder al esquema terapéutico, que es lo que viene siendo el tratamiento como tal. Aquí puede haber dos grandes variantes: el tratamiento hospitalario, que deberá de ser cuando el paciente se deberá de internar, o el tratamiento convencional que se puede dar en casa. Dichos tratamientos también pueden variar
en gran medida del tipo de medicamento que se da. Pueden ser inyectados, pueden ser orales, pueden ser nebulizados o de muy diversos tipos. Pero ahí no termina la consulta. Una vez que salimos de ahí con la receta y el medicamento, nosotros debemos de dar el tratamiento en casa y regresar a una revisión en donde el veterinario deberá de evaluar la evolución y el mejoramiento del paciente, donde se deberán de definir algunos controles o algunos cambios en el tratamiento que se deban de considerar, o en el debido caso de que no esté respondiendo el tratamiento, variarlo para nosotros tratar de buscar la mejoría del paciente. Una vez llegado a este punto, decimos que estamos en una conclusión, en la cual también se puede dividir en dos ramas. Una que le decimos diagnóstico diferido, lo cual quiere decir que aunque no se tenía en claro el agente que estaba generando la afección, pudimos curar al paciente ya que los tratamientos son de amplio espectro. Esto quiere decir que aunque se sospechara si era inflamatorio, bacteriano, parasitario, micótico o viral, nosotros bajo los tratamientos de amplio espectro, bien enfocados hacia alguno de esos agentes, pudimos hacer la resolución y la recuperación del paciente. O en el otro caso, es la recuperación directa una vez que nosotros identificamos el agente patógeno y lo erradicamos. Esta es una explicación muy a grandes rasgos de lo que debe de hacer tu veterinario una vez que te diriges a consulta. Si en un momento dado tú tienes alguna duda con tu médico veterinario, ten la confianza de externarla antes de empezar la consulta, para que así tú sepas qué le van a hacer a tu mascota y si a ti te satisface el tipo de servicio que te van a brindar. Lo que no te sugiero es interrumpir a la mitad de la consulta ciertas dudas que puedan surgir que no tengan nada que ver con esta, porque puedes distraer al médico de su accionar del proceso diagnóstico. En este tipo de explicación trato de omitir las consultas de urgencias, ya que pueden ser muy diferentes a lo que platicamos en este momento, debido a lo que requiere en el momento el paciente por la gravidez de su situación. Pero dime, si tú tienes alguna duda de lo que no se haya platicado aquí, o si no quedó claro, déjalo en la caja de los comentarios, yo lo trataré de leer, y si se puede solucionar esa duda, trataré de respondérselas. Si llegaron hasta el final del video y les gustó la explicación, regálenme un like, suscríbanse para más información a futuro. O en un momento dado, pregunten a su veterinario para más información.